Bueno, pues bienvenidos a Semilla de Mostaza Monterrey. El día de hoy vamos a continuar estudiando el libro de Éxodo y hoy vamos a estudiar los capítulos 36 y 37 y 38 y 39 con la ayuda de Dios. Así que vamos a poner este tiempo en sus manos y te invito a que le pidas al Señor un corazón atento, un corazón dispuesto a escuchar su palabra. ¿Sabías que hoy Dios quiere hablarte? Y eso puede suceder, ¿verdad? Si disponemos nuestro corazón. Así que cierra tus ojos. Tomemos un momento para aquietar nuestro corazón ante Él y reconocer su presencia entre nosotros. Mi Señor, una vez más tenemos el privilegio de abrir nuestras Biblias y abrir nuestras vidas ante ti, Señor, para que tú las examines y también las transformes con tu palabra. Te rogamos, Señor, que nos des oídos para oír, que nos des ojos para ver las maravillas de tu ley y que mientras contemplamos tu gloria como a través de un espejo, seamos transformados en la misma imagen, Señor, en la misma imagen de tu persona, de tu carácter. Por favor, Señor, y haz todo esto a través de tu Espíritu en nuestras vidas. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Quisiera que me apoyaras leyendo dos textos en Éxodo. El primero está en Éxodo 36, verso 2. Y el segundo está en Éxodo 39, pero leamos Éxodo 36, verso 2, dice así: y Moisés llamó a Bezaleel y a Aholiab y a todo varón sabio de corazón, en cuyo corazón había puesto Jehová sabiduría, todo hombre a quien su corazón le movió a venir a la obra, ¿qué dice ahí? Para trabajar en ella. Y Éxodo capítulo 39 nos dice en el verso 32, dice, así, Éxodo 39, 32, así fue acabada toda la obra del tabernáculo de reunión. E hicieron los hijos de Israel como Jehová lo había mandado a Moisés, dice ahí, así lo hicieron. Ese es el énfasis de esta sección. Todo lo que está en medio y que no leímos realmente es una repetición casi a calca de todas las especificaciones del tabernáculo. Y uno debería preguntarse, bueno, ¿por qué Dios repite todas esas especificaciones otra vez? Para nosotros no es ningún problema, ¿no? El decir, bueno, pues hizo todo como los capítulos 35 al 40 decían, ¿no? Entonces léalo, 25 al 30. Pero Dios se toma la molestia, entre comillas, de repetir esto. ¿Por qué? Porque Dios está haciendo aquí un énfasis. El énfasis se encuentra en cómo el pueblo finalmente responde a Dios con una obediencia digna de su Dios. Y por eso el día de hoy tendremos 3 reflexiones en toda esta sección bajo el tema como Dios manda. Porque eso es lo que estamos viendo aquí. Vemos a un pueblo que está adorando, que está amando y que está sirviendo a Dios como Dios manda. Y ese es un ejemplo, un gran ejemplo para nosotros. Hay lecciones muy prácticas aquí para nosotros como iglesia. Así que veamos la primera reflexión, capítulo 36, versos 1 al 2. Dice así: así pues Bezaleel y Aholiab y todo hombre sabio de corazón, a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra del servicio del santuario, harán todas las cosas que ha mandado Jehová. Y Moisés llamó a Bezaleel y a Aholiab y a todo varón sabio de corazón, en cuyo corazón había puesto Jehová sabiduría, todo hombre a quien su corazón, dice ahí, le movió a venir a la obra para trabajar en ella. Lo que tenemos aquí sorprendentemente es un buen ejemplo del pueblo de Israel, como un pueblo motivado.
Yo sé que ese es un lenguaje que escuchas muy poco desde este púlpito, ¿verdad? Pero es exactamente lo que estamos viendo. Estamos viendo un pueblo motivado. ¿Por qué escogí ese término? Porque eso es exactamente lo que está sucediendo aquí. A veces confundimos motivación con emoción, ¿verdad? En nuestras mentes es como lo mismo. Estoy motivado. El 90% de las veces significa que estoy muy emocionado. Pero aquí no vemos emoción. Aquí vemos que el pueblo tiene motivos para trabajar, para servir, para venir ante Moisés y sumarse a la obra que Dios les ha llamado que hagan. Este pueblo estuvo a punto de perderlo todo, ¿recuerdas? Después del pecado del becerro de oro, el proyecto del tabernáculo estuvo a punto de ser cancelado, pero ahora tienen la oportunidad, por la gracia de Dios, de poner manos a la obra, y claro que están motivados. No sé si te ha pasado a ti que en algún momento, por alguna razón, perdiste algún privilegio, ¿no? Perdiste alguna oportunidad y de pronto la recuperas y respondes a ese privilegio y respondes a esa oportunidad con una mayor motivación que antes incluso. Eso es lo que sucedió con el pueblo. Ahora que Dios les ha restaurado, claro que van a responder a la misericordia y a la gracia de Dios y ponen manos a la obra. Repito, aquí el punto central es que ellos están motivados por la gracia y por la misericordia de Dios. Y nosotros como cristianos tenemos la misma motivación, chicos. La Biblia nos dice en Romanos capítulo 12, yo sé que tú te lo sabes, verso 1, os ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ay, esa palabrita culto. ¿Cómo la hemos despojado de su significado real y la hemos vuelto un concepto religioso? Culto significa servicio. Culto significa acción. Culto significa que respondemos a la invitación de Dios para vivir de un modo en que le glorifique. Culto no es lo que sucede el domingo de 11 de la mañana a 1 de la tarde. Culto es la manera en la que vivimos nuestras vidas. Y tú y yo estamos motivados por eso. Pablo dice, les ruego por las misericordias de Dios. Yo quiero que tú medites por un momento en cuánto ha tenido Dios misericordia de ti. Solo medítalo por un momento. ¿Puedes pensar en al menos 3 misericordias que Dios ha derramado en tu vida? ¿Puedes pensar en esa enorme gracia asombrosa de Dios al entregar a Jesús para rescatarte? Pablo dice, bueno, eso es razón. Eso es motivo suficiente para que tú y yo respondamos. Que tú y yo seamos una iglesia motivada. Me gusta aquí, dice, todo varón, dice, a quien su corazón lo movió a venir. Y yo quiero que te preguntes esto. ¿Estás moviéndote en la dirección que Dios quiere? ¿Estamos respondiendo a la gracia asombrosa de Dios? Antes de dejar este punto, es muy importante entender el contexto en el que estamos en Éxodo 36. El pueblo está respondiendo a esta invitación de Dios después de casi perder esta preciosa oportunidad. Y esto nos enseña algo muy importante. Ni aún el peor pecado de la nación impidió que Dios cumpliera todas sus promesas, sin faltar una sola de ellas. Por eso está esta repetición también de cada elemento. Dios dijo, voy a vivir en un santuario entre ustedes. Y Dios cumplió. Y cada cortina, cada pieza, cada artículo, cada mueble, cada centímetro de cada cosa que Dios dijo que estarían ahí, estuvieron ahí. Y esto nos enseña eso, simplemente que ni el peor pecado de la nación impidió que Dios cumpliera sus promesas. Su gracia es así de asombrosa, pero no cometamos el error de malinterpretar su gracia. Hay consecuencias para el pecado, ¿verdad? Hubo consecuencias a un nivel nacional, porque la nación vio retrasado el cumplimiento de este maravilloso sueño de que Dios viviera entre ellos. Y hubo consecuencias a un nivel personal también, porque hubo individuos
que murieron bajo la disciplina de Dios, y escucha esto, ya no tuvieron el privilegio de participar en la obra, de poner su tiempo, de servir con sus talentos, con su esfuerzo, y tampoco tuvieron la oportunidad de ver ese plan de Dios cumplido en su nación. Entonces, hay consecuencias para el pecado, pero al final, este pasaje de la Biblia me muestra que la gracia de Dios siempre va a garantizar que sus promesas, sus propósitos se cumplan, a pesar incluso de nuestro pecado. Pero hay gracia, ¿verdad? Y el pueblo está respondiendo de acuerdo a esa gracia. Veamos ahora la segunda reflexión. Ya vimos a este pueblo como un pueblo motivado, movido por su gracia. Ahora vemos a un pueblo generoso en los versos 3 al 7. Dice así: y tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario, a fin de hacerla. Y ellos seguían trayéndole ofrenda voluntaria cada mañana, tanto que vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía, y hablaron a Moisés diciendo: el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento diciendo: ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así, ¿qué dice ahí? Se le impidió al pueblo ofrecer más, pues tenían material abundante para hacer toda la obra y sobraba. No hace falta decir que esto es algo sobrenatural. ¿Estás de acuerdo? Esto es algo sobrenatural, que nos habla mucho más de la obra de Dios en el corazón de esa gente que de su propia generosidad. Sí, y ahorita vamos a hablar de su generosidad. Son generosos, pero son generosos porque la gracia de Dios ha conquistado sus corazones. La Biblia nos enseña que la verdadera generosidad cristiana, porque hay falsa generosidad, ¿sí sabías esto? Bueno, la verdadera generosidad siempre es una expresión del amor del adorador por su Dios. Y es una expresión que responde a un Dios que nos ha dado todo. Entonces, cuando un adorador da, un adorador no solo está dando recursos, un adorador está dándole a Dios su lugar en nuestra vida. Otra vez, piensa en este pueblo, después de haber sido perdonados de un modo tan increíble, están adorando a Dios y respondiendo a Dios, dándole regalos que tratan de equiparar la gracia que ellos han recibido. Han recibido una gracia exagerada y ellos están ofreciendo una ofrenda exagerada también. Y eso es algo importante. El Nuevo Testamento nos enseña que hay una relación directa entre nuestra generosidad a Dios y nuestro amor por Él. Eso es algo completamente bíblico. En Lucas capítulo 7 tenemos esta historia de esta mujer pecadora que sabe que Jesús está en una casa cenando y llega a esta cena sin invitación, pero llega con un frasco de perfume carísimo de alabastro, ¿recuerdas? Y empieza a derramar el perfume en los pies de Jesús, enjugar sus pies con su cabello. Y el anfitrión que invitó a Jesús dice: bueno, qué desperdicio, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser que Jesús reciba un regalo así de costoso? En otras historias, otros de los discípulos dicen: ¿para qué este desperdicio? ¿No? Y Jesús, sabiendo que su anfitrión está pensando que ese regalo es un regalo excesivo para Jesús, Jesús dice: Simón, ¿ves lo que esta mujer está haciendo? Esta mujer está siendo así de generosa porque ama mucho. Y ama mucho porque ha sido perdonada mucho. Así que al que mucho se le perdona, mucho ama. Y el que mucho ama, mucho da. La Biblia lo enseña de un modo claro. Acompáñame a 2 de Corintios, por favor. 2 de Corintios, capítulo 8. ¿Puedes relajarte? Ya vi algunos llevándose la mano a la cartera como... El tiempo de los diezmos y ofrendas ya pasó.
Tal vez alguna vez te ha sucedido que llegaste tarde a la reunión y ya es que quería dar, lo siento, ya pasó. Porque nos preparamos para adorar a Dios incluso en un momento específico. Entonces, no quiero echarnos guayabazos como iglesia, pero a veces impedimos que la gente dé, ¿no? Pero ¿y por qué no puedo dar ahora? Porque ese tiempo ya pasó. Ven temprano la próxima vez. Segunda de Corintios, capítulo 8. Fíjate en el verso, perdóname, pero si es un motivo de gloria para nosotros como Semilla. No hacemos un énfasis en los recursos económicos y no buscamos nada de ti, ¿verdad? De ninguna manera, queremos servirte, pero la Biblia enseña que la generosidad será siempre, inevitablemente, un fruto de responder a su gracia. Dice 2 Corintios 8, desde el verso 18, te platico el contexto. Este es un capítulo en donde Pablo está escribiéndole a la iglesia de los Corintios y está informándoles cuál va a ser el procedimiento para recolectar una ofrenda que van a entregar a los hermanos en Jerusalén. Esos son recursos que van a servir a la iglesia en Jerusalén. ¿Okay? Los corintios en algún momento se echaron para atrás y dejaron de hacer este esfuerzo de ofrendar. Y por eso en el capítulo 8, los primeros versículos, Pablo habla de estas iglesias de Macedonia que teniendo nada de recursos, rogaron participar en ese servicio. Y ahora dice desde el verso 18, dice, y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el evangelio se oye por todas las iglesias. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo que es administrado por nosotros para gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Pablo está explicando que han armado un equipo de administración que puede garantizar que este proceso sea un proceso transparente, ¿no? Libre de corrupción. Dice en el verso 22, enviamos también con ellos a nuestro hermano, cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas, y ahora más diligente, mucho más diligente, por la mucha confianza que tiene en vosotros. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Entonces Pablo explica, estamos haciendo esto con temor, estamos haciendo esto con honestidad, con honradez, con transparencia, ¿no? Somos confiables, básicamente es lo que está diciendo Pablo. Dice en el verso 24, aquí viene el punchline y está brutal. Verso 24 dice, mostrad pues para con ellos ante las iglesias, ¿qué dice? La prueba de vuestro amor y de nuestro gloriarnos respecto de vosotros. ¿A qué se está refiriendo Pablo con denles una prueba de su amor? ¿De qué está hablando Pablo? No lo queremos ni decir, ¿verdad? Está hablando de dinero, está hablando de recursos económicos. Y yo leo esto y me hago varias preguntas. Primera pregunta, ¿amo a Dios? Y yo quisiera hacerte esa pregunta, ¿amas a Dios? Segunda pregunta, ¿amas a tu iglesia? Ya mejor nadie dice nada. Puedes respirar, repito. No se trata de Lenin, no se trata de Semilla, se trata de Dios. ¿Amas a Dios? ¿Amas a tu iglesia? ¿Cómo puedes demostrarlo? ¿Cuáles son las pruebas que tienes de que realmente amas a Dios y amas a su iglesia? Bíblicamente hablando, esa prueba es la generosidad, ¿verdad? Jesús enseñó lo mismo, porque yo sé que aquí el teólogo de tu cabeza está defendiéndote, ¿no? O defendiendo tu ídolo, el dinero. Pero Jesús lo explicó en esos términos. Donde está tu corazón, ahí estará
tu tesoro. Yo no puedo decir que amo algo si yo no soy generoso y no invierto para ese algo. Llámese mi familia, llámese, no sé, amas tus hobbies, ¿no? Inviertes para tus hobbies. Es lo mismo. Donde está tu tesoro, está tu corazón. Chicos, en ese sentido, la verdad es que la Biblia nos desafía a ser un pueblo generoso al considerar las gracias, las misericordias, las bendiciones que Dios nos ha dado. La Biblia nunca nos enseña que debemos dar para que Dios nos dé. La Biblia nos enseña que porque Él nos ha dado todo lo que tenemos, Él es el dueño. No solo de la ofrenda que traigo, Él es el dueño de todo. No solo del 10% en caso de que dé el diezmo. No, Él es dueño de absolutamente todo. Si Cristo es nuestro Señor, no basta decirlo con nuestros labios. Necesitamos decirlo con nuestras finanzas también, ¿verdad? Un último comentario con respecto a la generosidad, porque estamos llamados a ser un pueblo generoso. La generosidad cristiana debe hacerse con discernimiento, con sabiduría, con prudencia. Los recursos que yo doy y que yo ofrendo, los recursos que yo destino a algún ministerio, a alguna iglesia, a lo que sea, yo estoy siendo copartícipe de lo que sea que está haciendo ese ministerio. Muchos cristianos no ocupan discernimiento, dicen, lo importante es dar, mientras sea para Dios, pues, ¿no? Y es muy importante. Pablo está poniendo aquí este estándar. El Nuevo Testamento está poniendo este estándar. Deberías de dedicar recursos en ministerios que conoces, en ministerios que son probados, en ministerios que evidentemente están usando los recursos para lo que deben utilizarse, para la gloria de Dios, para la edificación de la iglesia, para la proclamación del evangelio. No pienses, bueno, mi responsabilidad llega hasta donde di. Cómo use tal ministerio los recursos es su problema. Somos copartícipes. Estamos involucrando allí nuestra vida, nuestro corazón, nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestros dones al dar recursos económicos. Entonces, nadie debe dar por otra motivación que no sea responder a la gracia de Dios en nuestras vidas. Bien, regresamos a Éxodo capítulo 36. Nos quedan 4 capítulos y algunos ya están viendo el reloj. Así, ¿y cómo va a suceder? Bueno, vamos a ver. Capítulo 36. Entonces, primera reflexión. ¿Cómo es un pueblo que vive como Dios manda? Bueno, es un pueblo motivado por la gracia de Dios. Número 2, es un pueblo generoso, ¿verdad? Que responde a la misericordia y a la gracia de Dios económicamente. Pero la tercera reflexión es que un pueblo que vive como Dios manda es un pueblo obediente. Y aquí se va a poner chido esto. ¿Están listos? ¿Trajeron sus Biblias? ¿Cuántos traen Biblia física? No digital. Eso, muy bien. ¿Traes algún colorcito por ahí, rojo, una pluma roja? La vas a ocupar. Vamos a hacer un ejercicio de lectura. ¿Se acuerdan de los ejercicios de lectura en la primaria? Me acuerdo. Bueno, vamos a hacer un ejercicio de lectura. Vamos a identificar todos los verbos en esta sección, ¿ok? Todos los verbos. Yo los tengo marcados en rojo, no sé si pueden ver. Aquí comienza esta sección. Están marcados en rojo. ¿Sí se ven? Por fe. Pero sí, ahí está. A ver, la cámara. No. Bueno. Luego subo una foto o te lo enseño después. Vas a ir encerrando en círculo todos los verbos. Escucha. Los vas a encerrar y los vas a leer en voz alta, ¿ok? Vamos a hacer un cáliz. Verso 8, capítulo 36. Todos los sabios de corazón de entre los que hacían la obra hicieron. Ahí está. Hicieron. No, vamos a, buena observación. Vamos a marcar los verbos en pasado, ¿no? Acciones completas. Hicieron el tabernáculo de 10 cortinas. Dice después del punto y coma, las hicieron con querubines. Hay más o menos. ¿Sí despertaron o no? Verso 10. 5 de las cortinas las unió entre sí. Y asimismo
unió las otras 5 cortinas entre sí. Verso 11, hizo, no están leyendo en voz alta, hizo lazadas de azul en la orilla de la cortina que estaba al extremo de la primera serie, hizo lo mismo en la orilla de la cortina final de la segunda serie. 50 lazadas hizo en la primera cortina. Verso 13, hizo también 50 corchetes de oro con los cuales enlazó. Verso 14, hizo asimismo cortinas de pelo de cabra para una tienda sobre el tabernáculo, 11 cortinas. Verso 16, y unió 5 de las cortinas aparte y las otras 6 cortinas aparte. Verso 17, hizo. Verso 18, hizo. Verso 19, hizo. Verso 20, hizo. Le sigues en casa, te voy a leer todas las que siguen, ¿ok? Verso 22, al final, hizo, cubrió, cubrió, fundió, cubrió, cubrió, fundió, metió, cubrió, puso, cubrió, 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 fundió, cubrió, metió, hicieron, batieron, cortaron, hicieron, labraron, puso, hicieron, engastaron, hicieron, pusieron, fijaron, pusieron, pusieron, ataron, hicieron, pusieron, pusieron, así hicieron. ¿Cuál es el nombre de la canción? ¿Hizo o hicieron? Según lo que hayas leído. ¿Cuál es el énfasis? La obediencia. La obediencia de este pueblo es asombrosa. ¿Y sabes qué me encanta? Que Dios, espero que se entienda lo que voy a decir, Dios honra la obediencia de este pueblo registrando cada una de las cosas que este pueblo hizo. Chicos, hay una lección muy importante aquí para todos nosotros. Hay 3 características de la obediencia de este pueblo que tú y yo aprendemos aquí en esta sección, si lo meditamos lo suficiente. Primera característica de esta obediencia es una obediencia esforzada. Me cansé nada más de leer. Ahora imagínate estos vatos que hicieron, batieron, fundieron, cubrieron, metieron, cosieron, hicieron, ¿no? O sea, la obediencia requiere un esfuerzo. Y estas personas tuvieron que hacer muchas cosas para poder decir, hicimos lo que Dios quiso, obedecimos al Señor. Y la enseñanza para nosotros es que la verdadera obediencia va a requerir esfuerzo. La obediencia auténtica se prueba cuando, a pesar de ser cansado o difícil o costoso, obedecemos al Señor. Si solo obedecemos cuando nos conviene, cuando no implica un sacrificio o un esfuerzo, chicos, eso no es obediencia. Eso es cualquier cosa menos obediencia bíblica. La pregunta es, ¿qué tipo de obediencia le estamos dando tú y yo al Señor? En el momento en que obedecerle implica esforzarnos o hacer un sacrificio, ¿dejamos de obedecerle? En palabras de Santiago en el Nuevo Testamento, él dijo, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Entonces, si tú y yo adoramos al Señor, vamos a hacer cosas porque adoramos al Señor. O sea, a veces la iglesia ni siquiera canta. Es lo más sencillo. No decimos cantar bonito, eso ya es otra cosa. Eso no cualquiera, ¿verdad? Es otra cosa, pero a veces ni siquiera cantamos. A veces ni siquiera, ¿no? Hace un rato David decía, levanta tus manos. ¿No? Y es como, no sé si no te echaste desodorante y te da pena, no sé, a lo mejor. Pero chicos, no puedo decir que adoro a Dios si no estoy haciendo cosas que respaldan esa expresión. No puedo decir que estoy viviendo como Dios quiere que yo viva si mis obras, mi actuar, mi obediencia no está dejando pruebas tangibles de que Dios es mi Dios. Ahora, algo muy importante y quiero insistir en esto: las obras siempre son precedidas por la gracia en la Biblia. Siempre.
Y quiero que pienses en cuánta gracia ha recibido este pueblo. Fue rescatado de Egipto por gracia. Fue sustentado en el desierto y guiado por Dios en el desierto por gracia. Fueron llevados al monte Sinaí, donde recibieron leyes asombrosamente justas por gracia. Luego pecaron horriblemente y Dios los perdonó por gracia. ¿Cuál va a ser la respuesta? Obras de obediencia. La Biblia nos dice que tú y yo fuimos salvos por gracia, no por obras, sino para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que tú y yo las hagamos, para que tú y yo andemos en ellas. Yo no puedo decir que realmente he recibido la gracia de Dios si no estoy obrando de acuerdo a ella, si no estoy haciendo las obras que Dios me ha llamado a hacer. No puedes escudarte en este pretexto barato que tuerce la Biblia diciendo es que no es por obras. Y quiero insistir, no estoy diciendo que uno se salva por obras, pero si has recibido la gracia salvadora de Dios, vas a obrar de acuerdo a eso. Vamos a obrar de acuerdo a eso. Bueno, esa es la primera característica de la obediencia de este pueblo, es una obediencia esforzada. Dejaron sudor. Quemaron calorías obedeciendo a Dios. Segunda característica de su obediencia es una obediencia cuidadosa. La obediencia de este pueblo fue meticulosa, diligente, atenta. ¿Sabes? Dios, repito, vuelve a registrar cada una de las características. Las medidas de las telas, la orientación de los muebles, los materiales, sus medidas. Y es la manera de Dios de decirnos, este pueblo hizo todo tal como yo lo pedí. Solo en el capítulo 39 se repite al menos 7 veces una u otra forma de esta frase. Hicieron todo tal como Jehová lo había mandado. Esta es una obediencia literalmente a la medida. Tú podías pasar una regla y decir, esta persona obedeció exactamente los centímetros que Dios pidió para esta tela, para esta cortina, para este mueble. Y la reflexión aquí para nosotros va más profundo. ¿Cómo vamos a obedecer a Dios cuidadosa y atentamente, meticulosamente, si no escuchamos su palabra atenta, cuidadosa y meticulosamente? Chicos, la obediencia cuidadosa a la voz de Dios no comienza con nuestras acciones, comienza con nuestra actitud ante la palabra de Dios. Y la Biblia nos exhorta a aprovechar el tiempo para darle nuestra atención a Dios. Mira lo que dice Efesios capítulo 5. Acompáñame ahí, por favor. Efesios capítulo 5. Mira en los versos 15 al 17. Dice, mirad pues con diligencia. Estamos hablando de obediencia cuidadosa, meticulosa o diligente. Bueno, miren pues con diligencia cómo andéis. No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Tú y yo no tenemos ningún pretexto para decir que ignoramos lo que Dios quiere para nosotros, porque tenemos tiempo y tenemos nuestras Biblias, ¿verdad? La pregunta es, ¿cómo estás usando tu tiempo? ¿No? Y chicos, como iglesia, yo espero que para ti sea muy claro que como iglesia, nuestro gran afán es que tú conozcas lo que Dios dice en su palabra. Tenemos reuniones de matrimonios cada mes, donde abrimos la Biblia y de un modo sencillo vemos lo que Dios quiere para nuestros matrimonios. Tenemos reunión de jóvenes, los chicos, los pequeñitos escuchan la palabra allá arriba en Club Semilla. Tenemos discipulados, tenemos el servicio de consejería, puedes agendar una cita y juntos podemos abrir la Biblia y decirte, mira,
Lo que Dios dice para una situación como esta es esto, ¿ok? Pero nada de eso puede sustituir la atención personal que tú le debes dar a la palabra de Dios. Por eso es que hacemos tanto énfasis en que tengas tiempos con Dios, que hagas tu devocional, que conozcas tu Biblia, que seas entendido de cuál sea su voluntad para ti. Nunca vas a lograr una obediencia atenta y cuidadosa si descuidas lo que Dios dice en su palabra. Iba a decir algo más, pero creo que quedó claro, ¿verdad? Necesitamos conocer nuestras Biblias. Necesitamos invertir tiempo en ellas. Tercera característica de la obediencia de este pueblo, y es mi característica favorita. Han dado una obediencia esforzada, han dado una obediencia cuidadosa. Eso es lo que iba a decir. Eso es lo que iba a decir. Lo que iba a decir. A veces obedecer al Señor puede resultarnos algo pesado o difícil, hasta que probamos hacer las cosas a nuestra manera y nos vamos de bruces y sufrimos las consecuencias de no hacer las cosas como Dios dijo. ¿Cuántos testimonios hay así, verdad? Me casé en yugo desigual. Pues es que yo pensé que, ahí dice que no, ¿no? Pero es que fulanito sí se convirtió, pero, o sea, eso es otra cosa. Pero la Biblia te dice desde el principio que no, pues sí, no, pues ya, ¿no? Y ahora la persona quiere obedecer a Dios con mucho cuidado, porque se dio de bruces con la insensatez de pensar que la obediencia que Dios demanda de nosotros es para hacernos la vida miserable. Chicos, no. La obediencia que Dios demanda de nosotros es por nuestro bien, lo cual va a resultar al final en su gloria, ¿verdad? Pero todos hemos alguna vez, ¿no? Cuidado cuando uses este aparato, ponle el seguro que no pasa nada, ¡pum! Y después obedeces con mucha más atención. Entonces, que no te pase, que no te suceda. Aprende a obedecer al Señor diligentemente antes del desastre. Tercera característica de la obediencia de este pueblo es una obediencia perseverante. Leamos capítulo 39. ¿Cómo les quedó el ojo? No que no, chiquitas. Éxodo 39, vamos a leer verso 32 y vamos a leer verso 42 y 43. Hay una lección muy importante aquí. No estamos explicando todos estos elementos del tabernáculo porque ya los estudiamos, ¿verdad? En los capítulos anteriores, pero puedes leerlos en casa. Dice verso 32, así fue acabada toda la obra del tabernáculo de reunión. E hicieron los hijos de Israel como Jehová lo había mandado a Moisés, así lo hicieron. Verso 42, en conformidad a todas las cosas que Jehová había mandado a Moisés, así hicieron los hijos de Israel toda la obra. Y vio Moisés toda la obra, y he aquí que habían hecho como Jehová había mandado, y los bendijo. ¿No te encanta? ¿No te encanta que termine así esta sección? Con un pueblo que obedeció hasta el final, y como un resultado de esa obediencia perseverante, el pueblo está experimentando bendición. Bendición. Chicos, lo más importante de toda esta sección ni siquiera es el esfuerzo y el cuidado con el que hicieron las cosas. Todo eso hubiera servido de nada si no hubieran terminado. Y la lección aquí para nosotros es que debemos obedecer al Señor perseverantemente hasta terminar nuestra carrera, hasta terminar de hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Muchos son los que comienzan, pocos son los que terminan. ¿Qué tipo de cristianos queremos ser? ¿Queremos ser creyentes que obedecen y se consuelan porque obedecieron una parte, pero no todo lo que Dios nos ha llamado a hacer? No sé, por poner un ejemplo, a lo mejor Dios te dijo, deja esta relación. Y dices, bueno, le voy a hablar menos.
Bueno, en lugar de mensajes de voz, le voy a mandar textos. Bueno, la estoy contactando para mandarle versículos, Señor, ¿no? Y Dios te está diciendo, quiero que dejes esa relación. Hiciste algún esfuerzo, pero al final no hiciste todo lo que Dios te llamó a hacer. ¿Cuál es el resultado de obedecer a Dios hasta el final? Bendición. Chicos, bendición. Y quiero insistir en esto. La obediencia no hace que yo me gane el favor de Dios o las bendiciones de Dios. La obediencia no me hace a mí merecedor. Siempre que yo recibo sus bendiciones es por gracia y por misericordia. Pero la obediencia me coloca en el lugar en donde mejor puedo disfrutar de sus bendiciones. La obediencia es la manera en la que yo realmente recibo su bendición. Nadie se salva por obras. Lenin, eso es legalismo. No estoy diciendo que te vas a salvar por tus obras, que obedeciendo vas a ser salvo. Estoy diciendo que obedeciendo vas a ser dichoso, vas a ser exitoso, vas a ser feliz en el sentido más pleno, más bíblico y más real de la palabra. Vas a disfrutar de bendición. Pues bueno, ahí está, como Dios manda. Un pueblo que adora a Dios y que sirve a Dios como Dios manda. Es un pueblo motivado por su gracia. Es un pueblo generoso que le adora con sus recursos. Y es un pueblo que obedece, ¿verdad? Obedece a Dios hasta el final. Te leo un comentario de un teólogo llamado J. Alec Motyer. Él dijo lo siguiente sobre toda esta sección. Pon mucha atención. Él dijo esto: si tomamos este pasaje en Éxodo como un patrón, encontramos un principio sobre liderazgo para aquellos llamados a liderar. Ellos deberían ejercitar los dones que Dios les dio. Éxodo 35, versos 32 al 33. Deberían enseñar a otros. Éxodo 35, verso 34, inciso A. Trabajando en compañerismo con otros líderes. Éxodo 35, verso 34, inciso B. Bajo la palabra de Dios. Éxodo 36, verso 1. Para aquellos bajo dicho liderazgo, hay un principio de compromiso para seguir a los líderes que involucra el responder. Capítulo 36, verso 2. El ofrendar voluntariamente recursos. Éxodo 36, verso 3. Y tiempo. Éxodo 36, verso 4. Todo esto, una vez más, bajo la palabra de Dios. Éxodo 36, verso 5. En otras palabras, este es un ejemplo en el Antiguo Testamento de lo que el pueblo de Dios debe ser en todas las edades. Un pueblo que glorifica a Dios, estando unidos, colaborando mutuamente, cada uno en su función. Y el resultado es una comunidad en donde Dios puede hacer morar su gloria y manifestar su gloria y manifestar su presencia y derramar su bendición. La pregunta es, ¿qué tipo de iglesia somos nosotros el día de hoy? Déjame cambiar la pregunta. Porque si te pregunto qué tipo de iglesia somos, lo que vas a hacer es empezar a hacer así. Pues los servidores, ¿no? Los de la alabanza, pues, el pastor, ¿no? La pregunta es qué tipo de iglesia eres. Porque no sé si lo sabías, pero la iglesia somos tú, y sonó como a campaña de política, ¿verdad? La iglesia somos tú y yo. ¿Se acuerdan de esa rola? Tú y yo somos un... ¿Qué pasó? ¿Se la saben? Bueno, les cito las de Shakira y no se las saben, y estas tampoco. Bueno, vamos a leer el versículo. Primera de Pedro capítulo 2, verso 9. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Nos encantan, ¿verdad? Nos encantan esos títulos. No, yo soy real sacerdocio. De hecho, no sé si sabían que yo me llamo Carlos también. No me gusta que me digan Carlos, pero pues ya se los dije. Híjole, voy a tener que perdonarte si me empiezo a llamar. Soy Carlos Lenin, pero a la luz de este versículo, entonces puedes llamarme Príncipe Carlos.
Ay, humildemente, ¿no? Somos real, nos encanta eso, ¿verdad? Y ahí andamos como mis reyes, ostentando esos títulos, pero no viviendo a la altura de lo que esos títulos costaron y lo que esos títulos significan. Porque es cierto, eres un rey, bro. Dios te creó para eso. Dios te rescató para eso. Pero el rey que nos compartió su título obedeció a Dios hasta la muerte. Sirvió a Dios incansablemente. Si alguien tenía el derecho de abandonar a la iglesia porque es que aquí me lastimaron, bro, ¿con qué cara nos atrevemos a decir eso? Y abandonar las filas en las que el Señor nos ha dado un lugar a precio de sangre, cuando Él murió por nosotros, cuando Él fue rechazado por nosotros, fue clavado por nosotros. Somos real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Eso significa que tú y yo somos esclavos de Jesús. Somos reyes, sí, pero somos su posesión. Somos esclavos adquiridos por Dios para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es el llamado que Dios nos ha hecho. Un llamado para vivir glorificándolo a Él. ¿Sabes? En un momento en la historia en el que el cristianismo se la vive desacreditando a todos los otros cristianos, glorifiquemos al Señor, chicos. Respondamos al llamado que Dios nos ha hecho y vivamos a la altura de nuestra posición en Cristo y de la gracia tan asombrosa que Dios nos ha dado en Jesús. Seamos una iglesia como Dios manda. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por corregirnos, redarguirnos, instruirnos en justicia a través de ella, pero también gracias porque a través de tu palabra tú nos lavas, nos limpias, nos renuevas, nos das vida y transformas nuestro entendimiento, Señor. Reconocemos que ningún cristiano el día de hoy, ningún cristiano en toda la historia, Señor, ha sido el 100% de lo que debiera ser. Pero hoy estás poniendo ante nosotros un ejemplo maravilloso. Nos asombra ver a tu pueblo Israel antes de la cruz, haciendo tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. ¿Cuánto más nosotros, Señor, después del madero, sabiendo el precio que tú pagaste para que fuéramos tuyos, debiéramos vivir a la altura de este precioso regalo de gracia y de amor que tú nos has dado? Señor, y aunque sabemos que tú quieres corregirnos y mostrarnos cosas que hay que cambiar, también hemos podido ver hoy tu gracia en estos capítulos, Señor. Y nosotros, como el pueblo de Israel, también hemos recibido tu misericordia una y otra vez, tu perdón una y otra vez, tu paciencia, Señor. Permítenos, por favor, responder en adoración, en arrepentimiento y en obediencia, Señor. Gracias por tu palabra. Sigue siendo tu obra en nosotros, Señor. Amén. Amén.